y es el tema del riesgo residual, que es muy interesante revisárselo. Después de mucho leer, ¿qué es el riesgo residual? Pues el riesgo de eventos cardiovasculares que tiene un paciente ya tratado. Pero aquí me surge una duda. Un paciente con tratamiento óptimo, porque si le tenemos con tratamiento óptimo, no fuma, tensión controlada, peso controlado, lípidos controlados, pues entonces ya nos vamos a hablar de inflamación, de autofagia, de esposomas, de unas cosas de investigación pura y dura. Y yo entiendo que hoy tengo aquí un grupo de cardiólogos muy bueno, pero para empezar, los interesados en la dislipemia, como siempre, serán pocos. Y no creo que esto sea un grupo full de investigadores en dislipemia, con lo cual yo me he ido a la otra variante, que es con tratamiento estándar. ¿Cuál es el riesgo que le queda a un paciente con tratamiento estándar del que solemos hacer tanto aquí como en la Fundación, como en La Paz o en cualquier hospital? Y digo eso porque habitualmente el tratamiento no es idóneo y entonces vamos también a hablar de mejorarlo de acuerdo a la evidencia existente, porque si lo cumplimos todo perfecto, solo nos queda la investigación para mejorar, pero es que realmente la evidencia que tenemos no la estamos cumpliendo. Y yo creo que es aquí donde nuestra misión es más importante, por lo menos en este foro. Esta es una revisión de Nature, claro, aquí se ve muy pequeñito, donde se hace una especie de overview de todas las causas de riesgo residual. Y de muchas de ellas no voy a hablar, simplemente es para tener una visión general. Tenemos las causas, el ratón no sé si se ve bien, tenemos las causas tradicionales, entre ellas tenemos lípidos, y aquí ponen una serie de marcadores, LDL pequeñas y densas, colesterol no HDL, lipoproteína A, etcétera, y debajo nos ponen cuáles son los medicamentos que los pueden combatir, que son todos los que conocéis para el tratamiento de la dislipemia. Luego tenemos también el problema de las plaquetas. Aquí está metido Dominic Angiolillo y por eso le da mucha importancia. Si hay problemas de plaquetas, de hiperreactividad, etcétera, ¿qué podemos hacer? Y aquí nos hablan de algunas cosas como tratamiento con doble tratamiento antiplaquetario o los test genéticos que yo creo que no han tenido gran resultado, o estar utilizando un P2Y12, por ejemplo, en vez de aspirina como terapia aislada. Luego sí quiero nombrar los factores emergentes como coagulación, fibrinolisis, de esto no hablaremos, inflamación, de inflamación sí voy a hablar, está más cercana a los lípidos y es un área en la que yo tengo mucha experiencia, y en inflamación nos salen aquí muchos marcadores como proteína C reactiva, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, y aquí como única herramienta de tratamiento nos ponen la colchicina. Ya veremos después por qué. Luego tenemos las cuestiones metabólicas. Esto sobre todo se refiere a diabetes y a obesidad. Y aquí nos ponen los inhibidores de SGLT2 y los agonistas GLP-1. Y luego tenemos las causas nuevas, que son un poco la de la guerra de las galaxias que vivíamos. Si todos fuéramos investigadores, nos pondríamos ahora a hablar de autofagia o nos pondríamos a hablar de esposomas, pero yo creo que no es el lugar. No obstante, con esto tenéis un overview de la cantidad de factores adicionales que pueden contribuir a que nuestro paciente no está bien. Y en esta línea tenemos este trabajo que acabamos de publicar con un grupo holandés. Ellos lo que hicieron fue reunir muchas poblaciones, hasta 179.000 pacientes con enfermedad coronaria estable. Y lo que buscaban era mejorar la capacidad predictiva de los scores existentes. De base, tenían el score SMART-2 diseñado por ellos mismos, en el cual van las cosas clásicas, la edad, sexo, los factores de riesgo, el filtrado glomerular, etc. Pero luego buscaron otras variables adicionales y lo que veían es que eran pacientes coronarios estables. Añadir troponina, paciente estable, que era de alta sensibilidad, añadir otras comorbilidades como fracaso cardíaco, fibrilación auricular, añadir la albuminuria y sobre todo me preocupan a mí los factores sociales, nivel de educación, empleo, etcétera, etcétera. Con eso todavía eres capaz de predecir mejor lo que va a pasar. Conclusión, cada día vamos conociendo más factores que afectan el pronóstico de nuestros pacientes y no todos los podemos tratar nosotros. Algunos, como estas cuestiones de empleo, serían más cosa de Pedro Sánchez y compañía. Pero es importante que seamos humildes y sepamos cómo está la cosa. Esta es una revisión un poco antigua de Paul Rizker del año 18, de hace 8 años, y él aquí se dedicó a estimar el riesgo residual solamente lipídico e inflamatorio en varios ensayos clínicos.
En el PRUVIT, que fue el que se publicó en 2004 comparando atorvastatina 80 con pravastatina 40, que introdujo un cambio en el paradigma de tratamiento, él veía que pese a un tratamiento bueno, un 29% de los pacientes tenían riesgo inflamatorio, que era proteína C reactiva mayor de 2. Un 13% tenía un riesgo lipídico, que era LDL por encima de 70, y un 14% tenían riesgo combinado lipídico e inflamatorio. Total, que menos del 50% estaban faltos de riesgo residual, pero aún peor, riesgo lipídico él lo llamaba con un LDL de más de 70. Hoy sabemos que después de un síndrome coronario agudo, que eran estos pacientes, tiene que estar por debajo de 55. Si metiéramos en riesgo lipídico los que están por encima de 55, esto se dispararía y los pacientes sin riesgo lipídico ni inflamatorio serían realmente poquísimos. Hubo resultados similares mirando los datos del ensayo IMPROVE-IT, ezetimibe y simvastatina frente a simvastatina, y el ensayo SPIRE 1 y SPIRE 2, que era el del inhibidor PCSK9 bococizumab de Pfizer, que era efectivo, pero como sabéis, luego perdió potencia y entonces lo retiraron del mercado porque no iba a funcionar bien. Y uno de los grandes problemas es que no cumplimos las guías, es que ni nos enteramos. Hay muchos trabajos por ahí que muestran el mal control de nuestros pacientes. Nosotros ahora con trabajos de fin de grado hemos mirado a los pacientes de cardio nuestros y efectivamente están muy mal controlados. Pero yo saco este trabajo de Michael Bradley, a quien conozco, que es de Praga, porque es bastante gracioso. Ellos analizaron lo que se había hecho con pacientes de muy alto riesgo y lo primero que les salía es lo de siempre. El 80% no tenían un control adecuado. Esto ya se sabe. Fijaros si nos queda trabajo por hacer. Pero lo más gracioso es que le preguntaban al médico en una encuesta cómo estaba de satisfecho con el tratamiento. Y de estos 80, el 60 estaba encantado de conocerse, solo el 20 estaban los pobres preocupados. El 60 estaba feliz. ¿Qué pasa con esto? Que las guías, para empezar, son cambiantes porque los objetivos van cambiando mucho. Y segundo, las guías yo creo que no se explican bien. Y tercero, a los cardiólogos, seamos sinceros, les interesa más la imagen, les interesa más el stent o el desfibrilador. Y entonces aquí tenemos un problema porque tratando bien los lípidos podemos conseguir un gran beneficio para los pacientes. Una de las cosas en las que hay que hacer incidencia para que haya poco riesgo residual es en que hay que tratar pronto a las personas, ya no digo a los pacientes, a las personas, y por razones anatomopatológicas y por razones clínicas. Razones anatomopatológicas. Esta es la progresión de la placa de ateroma. Llega un momento en que la placa se complica y te ocasiona un evento cardiovascular agudo isquémico. Pero mucho antes la enfermedad está ahí y como no nos dedicamos a hacerles a todos angiotacs, pues realmente a eso lo llamamos prevención primaria, pero no es verdad. De acuerdo, aquí esto sería susceptible ya de ser tratado. Este es un estudio que se hizo, lo pongo porque la foto es espectacular, con momias, muchas de ellas de Sudamérica, con escáner se veía la aterosclerosis que tenían y lo más importante es deciros que de aquellas personas que se habían muerto por debajo de los 30 años, 15% ya tenían lesiones y entre 30 y 39, más del 30% tenían lesiones. Pensaréis que esto es muy antiguo, pero hay datos de la guerra de Irak que muestran lo mismo en soldados y en gente que se murió por problemas de guerra antes de los 30 años, lesiones, y el factor de riesgo que más se correlacionaba eran los lípidos. No quiero poner eso también para no cansaros. Y como demostración de que hay que tratar antes de tener un evento isquémico agudo es este trabajo que nos acaban de coger, que hicimos con un grupo de varios investigadores extranjeros, que lo lideró el profesor Batt. Y es muy interesante. Aquí se utilizaron los datos de una base de datos norteamericana. Es un estudio retrospectivo. Se incluyó gente que tenía aterosclerosis, pero que no había tenido ningún evento isquémico agudo. ¿De acuerdo? Entonces se cogieron unos 6.000 y pico pacientes y luego 6.000 y pico pacientes que habían iniciado inhibidores de PCSK9, que eran los monoclonales, y otros 13.000 que eran similares, pero que no habían iniciado esta medicación. Como dato importante pensaréis, hombre, si es retrospectivo, esto tiene un sesgo, por algo se lo habrán puesto a unos sí y a otros no. Para eliminar este sesgo fuimos más allá que un análisis de propensity score, sino que se hizo una fórmula G paramétrica, que es una cosa tan avanzada que el profesor Batt, cuando lo presenta, que es muy listo, intenta contarlo. Yo no lo intento, me gusta la estadística, pero me excede. Simplemente decir que los dos estadísticos que han desarrollado este método son coautores del trabajo, o sea que se asume que está bien.
Y una vez solucionado el problema de que pueda haber sesgos, lo que obtuvimos aquí es que al cabo de 5 años de tratamiento, el paciente que recibía un anticuerpo monoclonal anti-PCSK9 tenía un 30% menos de riesgo relativo y casi un 8% menos de riesgo absoluto de desarrollar un evento cardiovascular. Por si acaso había errores, se diseñó también un objetivo de falsificación, que sería compuesto por cánceres, sepsis y sangrados, para ver si los pacientes con estos fármacos tenían menos de estos problemas, porque podría sugerir que a lo mejor estaban siendo mejor tratados en general. Los que recibían inhibidores de PCSK9 no tenían menor incidencia de estos problemas. Y por último, se comprobó que el descenso en la tasa de eventos era el esperado acorde al descenso de colesterol. Por lo tanto, lección muy importante, ya hay otro estudio que cuenta lo mismo, que es el Vesalius, con evolocumab. No hay que esperar a que el paciente tenga un ictus o un infarto o una angina inestable. El paciente sabemos que tiene aterosclerosis, hay que empezar a tratarlo ya. Más razones para tratar pronto. Estos son datos de Cosic Ray, creo que son por inteligencia artificial. Nos muestra a lo largo de los años el riesgo que tenemos con tratamiento estándar. Nos muestra cómo va bajando si empezamos a tratarlos a los 60, a los 50, a los 40 o a los 30 años. Y la reducción de riesgo sería de un 52%. Yo diría una cosa tremenda. Sí hay que confesar un problema. Las tablas del SCORE 2 solo nos llegan hasta 40 años, no nos bajan hasta 30, ¿vale? Pero conceptualmente yo creo que la idea es esta, porque la teoría que está de moda ahora, que yo creo que es cierta, es que el acúmulo de exposición a LDL a lo largo de los años es un tremendo marcador de riesgo. Esto nos dice lo mismo, pero con datos de un metaanálisis del Cholesterol Trialist Collaboration, y aquí nos muestra el riesgo que tiene una persona si tiene un LDL de 120 toda su vida. Este es el riesgo que tiene cuando llega a los 70. Esta sería la bajada de riesgos y cuando llega a los 50 le da por tratarse y pone el LDL en 80. Sería como un 25% de reducción y luego tendríamos el riesgo que tendría esta persona si toda la vida tiene 80. Aquí, si os fijáis, la bajada es muchísimo más importante. Por lo tanto, tratar pronto es realmente muy importante. ¿Y cómo tratamos pronto? Y esta es la única diapositiva que tiene que ver con el sponsor. Pues claro, nosotros lo contamos aquí, salimos mentalizados. Pero vete tú a decirle a un señor que no tiene aterosclerosis o que la tiene pero no le molesta, que se tiene que tomar todos los días una pastilla. Hay cosas más importantes que hacer. A la suegra, el jefe, los niños que son terribles, la mujer que a veces los cabrean, bueno, ya ellas cabreamos nosotros, entonces evidentemente se pierde adherencia. Y Cosic Ray lo que dice es que, claro, nosotros podemos con una medicación bajar el LDL 39 miligramos por decilitro, ok, pero ¿qué pasa con el tiempo? Los cálculos que ellos han hecho es que a lo largo de 5 años, si lo que está tomando es una pastilla, esta bajada de 39 se atenúa muchísimo. Si está tomando un inhibidor de PCSK9 que sea monoclonal, que se da habitualmente cada mes, todavía la cosa es un poquito mejor y la bajada del 39 se transforma en 31. Si en cambio está utilizando un pRNA pequeño de interferencia, Small Interfering RNA, que se dice muy fácil, y el inclisiran, como esto lo pones una vez cada 6 meses, se espera una adherencia mayor. Ya no digo nada de las vacunas que se ponen de vez en cuando o de lo que viene en el futuro de la edición de genes donde podríamos cortar el gen de la PCSK9 y otros genes que nos molesten. Ahí no hay que hacer nada más. Y en estas condiciones, él hacía una proyección de reducción de riesgo a 50 años y decía, bueno, con una estatina el riesgo se reduce en 31%, con monoclonales 41% y con Small Interfering RNA 53%. Por lo tanto, en prevención primaria, cuando no duele, cuando no da problemas, es muy importante el tema de la adherencia. Segunda parte, muchas veces el paciente ha hecho su vida, no se ha tratado bien, porque, ojo, no somos nosotros, muchos les ofrecen estatinas y no quieren saber nada. Y entonces llegamos al síndrome coronario agudo y entonces tenemos que tratar con mucha intensidad el colesterol y siempre aparece, a veces el médico de cabecera, a veces la vecina del quinto diciendo es que eso de bajar otra no puede ser bueno. Ya te lo digo yo, que no puede ser bueno. Y sí es bueno, sí es bueno. Porque Goldstein y Brown, que sacaron el premio Nobel por su descripción de los receptores de LDL, demostraron que trabajan perfectamente con concentraciones tan bajas como 25 miligramos por decilitro.
Y sé bueno porque a mí me encantan los críos, no hay cosa más mona y más sana que un bebé, y cuando nacemos tenemos un colesterol total en torno a 60-70. Un año después, pues de esperar ya lo hemos fastidiado todo. Cosa más sana que un niño recién nacido, yo no la veo. Luego tenemos lo que pasa con las tribus salvajes. En Occidente tenemos un colesterol total en torno a 210. Todas estas tribus salvajes que viven peor que nosotros tienen un colesterol total de 110, total, no LDL. Pero lo que tienen es un riesgo cardiovascular bajísimo. Esta revisión se publicó hace 22 años y de aquella era un poco frustrante porque solamente teníamos las estatinas como fármacos probados para bajar los lípidos, pero hoy sí tenemos más fármacos que nos pueden permitir hacer nuestra vida y tener en cambio un riesgo cardiovascular como el de estos señores. Algunos pacientes nos cuentan que ellos se van a cuidar, que yo no creo, pero se van a cuidar. Entonces, el estilo de vida, ¿hasta qué punto nos mejora las cosas? En este trabajo analizamos 685 pacientes que habían tenido un síndrome coronario agudo y unos meses después les preguntamos que cómo se habían cuidado ellos. Entonces hicimos una escala acorde a los factores de riesgo del Interhar y entonces en esta escala lo que hicimos fue darles un punto si tomaban frutas o vegetales, tres raciones o más diariamente, otro punto por tomar pescado al menos 2 veces a la semana, otro si tomaban muy poco o nada de alcohol, otro por tener poco estrés, otro punto, sendos puntos por actividad física buena en el trabajo y en el ocio, y otro si dejaban de fumar. El resultado era bueno. La gente que cumplía, los que tenían un score de 4 o más, tenían mayor supervivencia y mayor supervivencia libre de eventos. Pero cuando nos vamos a mirar qué ocurría con los lípidos a los 6 meses, tenemos la verdadera realidad. El colesterol total en el grupo que se cuidaba bajaba significativamente más que en el que no se cuidaba, pero muy poco. Veis que esta P es muy ramplona. El LDL, HDL y triglicéridos no sufrían cambios significativos con todo esto. Y sí, es interesante que el descenso de proteína C reactiva, ese sí fue mucho más marcado y significativo en los que se cuidaban. Conclusión, nuestros pacientes deben cuidarse porque eso mejora el pronóstico, pero no fiemos al estilo de vida la bajada de colesterol LDL y el tratamiento incluso de otros lípidos, porque así no lo vamos a conseguir. Los triglicéridos es otra parte importante de riesgo residual porque yo creo que se están mirando muy poco. Y hay muchos trabajos que demuestran una relación directa entre triglicéridos y eventos cardiovasculares. En este caso, creo que eran 80 y tantos mil personas de un estudio de Copenhague, un estudio poblacional, demuestra cómo los niveles elevados de triglicéridos se relacionan con la mortalidad total. Y este estudio coreano, mucho más salvaje, de más de 15 millones de personas, también poblacional, nos demuestra cómo cuanto más suben los triglicéridos, tiene más problemas coronarios y tiene más problemas de ictus isquémico. Esto es una realidad. Ahora bien, ¿cómo tratamos nosotros los triglicéridos? Se nos viene a la cabeza siempre los fibratos. Los fibratos, la verdad es que no son muy efectivos. No bajan la mortalidad total, no bajan la mortalidad coronaria, no bajan la incidencia de ictus y lo único que hacen es bajar la incidencia de infarto no fatal. Pero la bajan cuando no hay estatinas por el medio, ¿vale? En todos los ensayos la bajaban, pero era a expensas de los ensayos donde no había estatinas. Donde ya había una estatina, no la bajaban. Y esto es muy importante porque el primer fármaco aconsejado en los triglicéridos es la estatina. En cambio, recientemente tenemos el dato del icosapento de etilo y en este estudio, que fue Reducit, incluyeron más de 8.000 pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular o diabetes y otro factor de riesgo, es decir, riesgo alto o muy alto. Tenían que tener triglicéridos entre 135 y 499, no más allá, porque aquí consideraban que había que tratar sí o sí, daban icosapento de etilo o placebo y había una reducción de eventos de casi en torno al 5% con el icosapento de etilo, y cuando se fueron a reanalizar los datos de aquella gente que había tenido un síndrome coronario agudo en los 12 meses previos, realmente la bajada de riesgo absoluto era tremenda, era de un 9,3% y hacía falta tratar simplemente 11 pacientes para reducir un evento. Por lo tanto, no se nos debe olvidar. Y como yo sé que las guías son muy complejas, he elaborado este esquema que yo creo que es muy fácil de entender, que es un poco imperfecto, tiene alguna imperfección, pero desde luego mejorará mucho el approach de aquellas personas que no estén dedicadas a esto. Lo primero está el riesgo extremo. ¿Quién tiene riesgo extremo? El que tiene eventos cardiovasculares isquémicos recurrentes, pese a estar bien tratado, o el que tiene enfermedad polivascular.
por ejemplo, coronarias y carótidas. Aquí las guías dicen con indicación 2B, me da igual que sea 2B, menos LDL de menos de 40. Y además hay que añadir, por lo que hemos visto de Reducit, que si tienen triglicéridos entre 135 y 499, también icosapento de etilo. Luego este cuadro es muy importante. La siguiente categoría de riesgo sería el riesgo muy alto. ¿Quién tiene riesgo muy alto? Lo tienen los pacientes que ya presentan aterosclerosis. Lo tienen los pacientes que presentan diabetes con 3 factores de riesgo cardiovascular o con lesión de órgano diana o que tienen diabetes tipo 1 de más de 20 años de duración. Esto es muy importante por 2 cosas. Un señor con diabetes y un filtrado glomerular de 45 es de muy alto riesgo, aunque no haya tenido un infarto. Y la segunda cosa importante es, no todos los diabéticos son de muy alto riesgo, tiene que tener estas características. Tercera característica, tener hipercolesterolemia familiar con otro factor de riesgo cardiovascular. También muy alto riesgo, importante, no todas las hipercolesterolemias familiares son muy alto riesgo, necesitan otro factor. Y por último tenemos el tener un filtrado glomerular por debajo de 30. En este caso, muy alto riesgo, el objetivo del LDL es de menos de 55 e igualmente aplica lo dicho para el icosapento de etilo. ¿Que no es de muy alto riesgo nuestro paciente? Pues tenemos que volver a mirar este cuadro y mirar si el paciente tiene diabetes, pero sin estos factores adicionales. O ver si el paciente tiene hipercolesterolemia familiar, pero no tiene otros factores de riesgo. O ver si tiene dañada la función renal, pero no la tiene tan dañada como menos de 30. ¿Y eso qué significa? Pues tenerla entre 30 y 59, porque por debajo de 60 es cuando los cardiólogos, en nuestro desconocimiento, consideramos que el riñón está tocado. Si alguna de estas es cierta, es entonces de alto riesgo y el LDL objetivo es menos de 70 y también reza lo del icosapento de etilo. Y por último, si nada de esto es cierto, hay que ir a hacer el score. Que sé que la mayoría de la gente no lo hace por no perder el tiempo en la consulta. Pero con esto, si os aprendéis esto, los que no os dediquéis al tratamiento lipídico, vais a ser capaces de tratar rápidamente a vuestros pacientes y de capturar una buena parte de gente de riesgo alto y muy alto. Y las guías son fáciles, sí, el score es fácil de utilizar. Imaginemos aquí pues una mujer que no fuma. Vamos a esta columna, que es muy jovencita, que está en los 40 y tantos, aquí estará ella, y que no es hipertensa. Esta mujer tiene un riesgo de eventos a 10 años del 1%. 1%, ¿qué significa? Que tiene que tener el LDL por debajo de 116. Pero a poco que esta mujer fume, a poco que esta mujer tenga algún factor de riesgo más, o a poco de que en vez de una mujer sea un hombre, entonces ya nos plantamos en un riesgo de 2 o más, y el objetivo aquí es LDL menor de 100. Yo os digo, la mayor parte de los pacientes que nosotros vemos son mayores de 40 años y casi todo el mundo tiene un LDL mayor de 100. Y esto es un problema. La idea de mirar el colesterol total ha hecho fortuna y es un gran desastre porque eso incluye el bueno y el malo. Mi madre tenía un colesterol total bueno porque tenía un HDL disparado y así le fue de bien. Entonces, hay que ir a mirar por lo menos el colesterol malo, el LDL. Hay gente que dice que es mejor el no HDL, el ApoB. Yo creo que con que miremos el LDL nos haremos una idea y hay que olvidarse del colesterol total. Problema, muchos pacientes, ya veréis que hay que pelear con ellos porque no quieren tomarse una estatina y hay que recordar que este año las guías han dicho que los suplementos nutricionales tipo levadura de arroz rojo que no se deben dar y eso les gusta mucho a ellos. Este año las guías han sacado una serie de modificadores de riesgo como la historia familiar, como los síntomas de estrés, de privación social, y entre ellos nos interesa mucho señalar la enfermedad inflamatoria o niveles elevados de proteína C reactiva o niveles elevados de lipoproteína A. No hay una indicación correcta de qué hacer con esto, pero yo cuando pregunto en simposios por ahí a mis colegas que saben mucho de esto, lo que todos estamos haciendo es, si tu paciente tiene un riesgo moderado y tiene uno de estos marcadores, súbele un escalón más en el riesgo. Es lo que estamos haciendo, aunque no tengamos toda la evidencia. 2 palabras de lipoproteína A. La lipoproteína A teóricamente es tremenda. Es una combinación de ApoA y ApoB, entonces tiene que ver con los lípidos, pero también interfiere con la fibrinólisis porque se parece al plasminógeno, pero viene a ser un plasminógeno defectuoso que se une a la fibrina, pero no es capaz de lisarla. Es decir, en vez del plasminógeno que hace de fibrinólisis, se une la LPA que no hace nada. Por lo tanto, entorpece la fibrinólisis, también favorece la inflamación, también favorece la oxidación. Esto está muy de moda ahora, no nos engañemos, porque hay ensayos clínicos ongoing con fármacos dirigidos a la LPA y entonces se ha decidido revisitar este tema, pero los datos son ciertos.
Hace 10 años en Circulation Research se publicaba este artículo que decía la PCSK9 circula en sangre en una proporción determinada asociada a lipoproteína A. Ahí hay una cierta simbiosis, un cierto mecanismo común, y lo que está claro es que los inhibidores de PCSK9 bajan algo la LPA. No se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo. Esto es un paradigma de lo que hacen. Este es el ensayo Odyssey, pacientes con síndrome coronario agudo, alirocumab versus placebo, y lo que se veía en este subanálisis es que la bajada de riesgo era significativa fundamentalmente en aquellas personas que estaban en cuartil 3 o cuartil 4 de lipoproteína A. ¿De acuerdo? Entonces, el mayor beneficio se obtenía en los que tenían niveles más altos de lipoproteína. Sin embargo, yo creo que hay que ser cautos porque, bueno, esto es un reanálisis estadístico, pero lo cierto es que en ese ensayo la reducción de riesgo total era la esperada por la disminución de LDL, con lo cual yo no echaría las campanas al vuelo y creo que hay que esperar. Yo creo que puede salir este año el Horizon de Novartis con pelacarsen, que es un antilipoproteína, para saber si sí o no, para saber si la lipoproteína es solo un marcador de riesgo o además si tratándolo vas a disminuir el riesgo, lo que lo convertiría en lo que llamamos un factor de riesgo como puede ser el tabaco. La inflamación es muy importante en aterosclerosis. La aterosclerosis tiene todos los componentes de la inflamación, el reclutamiento de células inflamatorias, proliferación celular, esclerosis, etcétera, etcétera. Nosotros hace poco hemos demostrado que en pacientes que tienen problemas de artritis reumatoide y van a coronariografía tienen más extensión de enfermedad coronaria que los que no tienen estas enfermedades y con algunas peculiaridades como más preferencia por la DEA media o como por la descendente posterior. Si me podéis preguntar, oye, y entonces si la inflamación es importante, ¿por qué el ibuprofeno va tan mal? Yo después de darle muchas vueltas me quedo con la idea que la vía del ácido araquidónico es muy compleja. Aquí la aspirina funciona bien porque inhibe la ciclooxigenasa, pero además es capaz de organizar las cosas con las prostaglandinas sintasas para bloquear de alguna manera, lo que hace es bloquear trombosano, lo que hace es producir prostaglandina I2, tiene efecto antitrombótico, pero los demás no, porque esto no solo es bloquear aquí, sino es lo que pasa luego con las que se denominan prostaglandinas sintasas, ¿vale? ¿Cuál va al alza y cuál no va? Con lo cual, la idea es, esta vía es muy compleja, está claro que inhibiéndola no vamos a ninguna parte y está claro que la inflamación no es una única vía, sino que hay muchas vías fisiopatológicas que nos llevan a la inflamación. Y esta hay que olvidarla como target. Aquí Peter Levy nos demuestra de alguna manera una vía que está muy de moda ahora, que es la del inflamasoma NLRP3, que nos llevaría a la producción de prointerleuquina 1 beta, que a su vez llevaría a la producción de interleuquina 6 y llevaría también a la producción de prointerleuquina, de prointerleuquina 18. ¿De acuerdo? Y hablamos, como no, entonces del estudio Cantos, publicado hace ya 9 años, aunque parece que fue ayer. Aquí dieron un inhibidor de interleuquina 1 beta a gente con infarto que tenía niveles de proteína C reactiva elevados, de más de 2. Y lo cierto es que con este fármaco se producía una reducción de la incidencia de eventos cardiovasculares. ¿Por qué no se usa? Primero, porque aunque bajaba la incidencia de cánceres, aumentaba la incidencia de problemas de sepsis y no es seguro. Por otra parte, encima es carísimo. Y yo luego veo otra razón más, y es que el LDL medio era aquí como de 82 miligramos por decilitro. Claro, hoy esta gente los queremos tener por debajo de 55. ¿Cómo habría sido la cosa? ¿Qué habría hecho el canakinumab si esos pacientes tuvieran el LDL bien controlado? Porque existe una relación entre lípidos e inflamación muy clara. Canakinumab bloquea aquí la interleuquina 1 beta. Pero ¿cómo se produce la interleuquina 1 beta? De un lado, las lipoproteínas moderadamente oxidadas van a activar la vía DNF-kappa B para producir prointerleuquina 1 beta. Y por otro lado, los cristales de colesterol a través de la vía del inflamasoma van a activar la caspasa 1 y vamos a obtener más interleuquina 1 beta. Así pues, si usamos canakinumab, bloqueamos la interleuquina 1 beta, pero si usamos hipolipemiantes vamos a reducir su producción. Por lo tanto, yo antes de probar un antiinflamatorio quiero tener al paciente bien controlado desde el punto de vista lipídico acorde a las guías actuales. ¿Y qué nos queda entonces? Pues nos queda la colchicina, que es el fármaco antiinflamatorio que parece haber obtenido mejores datos.
En un ensayo preliminar con 500 pacientes, en pacientes coronarios estables, se vio que era positivo, se decidieron hacer el siguiente con 5.000 y pico, fue positivo, luego el Colcott en pacientes con infarto en los 30 días previos fue positivo, pero el año pasado el ensayo CLEAR nos fastidió porque en gente con un infarto muy reciente no fue positivo. Algunos argumentan que como era una fase muy precoz, ahí la colchicina pudo perder efecto, pudo no tener efecto. Otros argumentan que este ensayo cogió la época de COVID. Por lo tanto, a día de hoy, yo diría que el único fármaco antiinflamatorio que puede hacer algo es la colchicina, pero no tengo una fe 100% en este fármaco y lo dejaría para casos donde ya no hay nada que hacer una vez optimizado toda la medicación. Y ya terminando, una de las cosas que quería tocar, se ha dicho que los inhibidores de PCSK9 no bajan la inflamación, porque no bajan la proteína C reactiva, mientras que las estatinas y todos los demás sí lo hacen. Sin embargo, es mentira que no la bajen. La PCSK9 está relacionada con la inflamación. El lipopolisacárido, que es una molécula proinflamatoria, o el TNF-alfa, que también lo es, activan la producción de PCSK9. Los niveles altos de PCSK9 se asocian con más marcadores proinflamatorios y menos antiinflamatorios. La PCSK9 te aumenta la inflamación en la placa aterosclerótica. Acabamos de terminar un estudio en ratones donde das un inhibidor de estos, alirocumab, y pese a que en un ratón de este tipo, ApoE, el colesterol, estos fármacos no lo bajan porque no usan el receptor tradicional del LDL, sí bajaba la inflamación. Y podéis fijaros aquí también que el lipopolisacárido, que es una endotoxina muy proinflamatoria, circula unido al LDL, de manera que si la PCSK9 destroza los receptores de LDL, aclaramos menos el LDL, pero también la endotoxina. Yo creo que sí hay una relación clara y mi duda es más bien si la proteína C reactiva es el mejor marcador de inflamación. Y ya la penúltima diapositiva es un poco un overview de los fármacos que tenemos hoy en día para el colesterol. Veo que el ezetimibe y las estatinas no lo ponen porque son de sobra conocidos. Empezamos con el ácido bempedoico que trabaja en la vía del del mevalonato, igual que las estatinas, con menos potencia, baja un 20%. Lo que ocurre aquí es que la célula hepática va a producir menos colesterol y como lo necesita, va a exponer más receptores para captarlo de la sangre. Con eso, el hepatocito tendrá su colesterol y lo quitamos de la sangre, que es donde no lo queremos tener. Luego tenemos los monoclonales evolocumab y alirocumab, que bloquean la proteína la PCSK9, impidiendo que interfiera con el mecanismo de reciclado de los receptores de LDL. Luego tenemos inclisiran, nuestro sponsor de hoy, que es diferente el mecanismo, es un Small Interfering RNA, que lo que hace es evitar que se produzca la proteína PCSK9. Tenemos también en cartera, en the pipeline, diversos fármacos contra la lipoproteína A. Pelacarsen, yo creo que es el primero que nos va a mostrar los resultados en un ensayo clínico, que es el Horizon, que yo creo que saldrá pronto. Y luego hay otros fármacos que no nombro porque son realmente muy específicos para hipermicronemia familiar o para hipercolesterolemia familiar homocigótica, y yo creo que conviene no liar las cosas. Así pues, y como conclusiones, hay múltiples causas de riesgo residual, incluyendo las relacionadas con trombosis, lípidos, lipoproteína A, inflamación y causas metabólicas también. El riesgo residual lipídico por insuficiente control de LDL, a nuestro juicio es el más relevante porque se resuelve con un mejor conocimiento de las guías y una mejor adherencia de los pacientes. El colesterol es realmente el factor de riesgo más sencillo de tratar. Es importante tratar el LDL tempranamente en la vida y luego intensamente en los pacientes con aterosclerosis, aunque no hayan tenido un evento cardiovascular agudo. La lipoproteína es un marcador de riesgo, pero precisamos los resultados de ensayos clínicos con fármacos específicos para saber si al reducirla vamos a disminuir la incidencia de eventos cardiovasculares. Y la inflamación es un objetivo prometedor, pero para mí es muy importante saber antes cuál es el riesgo residual inflamatorio que queda si hemos optimizado el tratamiento hipolipemiante. Con esto terminamos nada más y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, José. La verdad que es una charla espectacular. Yo creo que has hecho una visión global de todo el manejo y de la problemática del colesterol. Tema del colesterol, que como has ido soltando píldoras durante la charla, fíjate, ha quedado, en cierta forma, podríamos decir que hemos perdido el debate en las redes sociales con respecto al tema del colesterol. Cuesta mucho convencer a los pacientes que entiendan que el colesterol, cuanto más bajo mejor, y
como bien has explicado, en función del riesgo, qué objetivo obtener. Y efectivamente, yo también tengo la sensación de que no tenemos bien tratados a los pacientes. O sea, ese 80% que has puesto de pacientes no tratados y de médicos satisfechos de un 60%, creo que refleja perfectamente la situación actual, sobre todo cuando te bajas a los niveles en los que la exigencia es mucho mayor, ¿no? Pero efectivamente en esa prevención primaria o primordial en la que los valores ya están en menos de 116, bueno, yo creo que hoy por hoy, dentro de nuestro sistema, que tiene sus peculiaridades, como hemos venido hablando previamente, podríamos tener una foto perfectamente en Quirón de cuántos pacientes sin factores de riesgo o con un riesgo cardiovascular bajo tienen menos de 116 en las múltiples analíticas que se hacen, y yo estoy seguro de que no se cumplen en la mayoría de los casos. Yo la pregunta, aparte de esta reflexión que te hago, es cómo podemos volver a situar el debate en un ámbito científico y no tanto de dimes y diretes ni vecinos de escalera, de ascensores, y volver a ganar el debate de poner en el centro el tema del LDL, independientemente que también somos conscientes de que hay muchos otros factores que no explican todo el problema de la enfermedad arteriosclerótica. Mira, mi mujer, que es cardióloga, la conoces, como sabes, tiene la mala costumbre de mirar TikTok, cosa que a mí me horroriza, y cuando me asomo ahí de vez en cuando veo unas cosas rarísimas. Yo creo que la clave es insistir a los pacientes una y otra vez que deben acudir a las webs de las sociedades científicas. Y tienen que olvidar lo que aparece en las redes, porque aparecen influencers, muchas de ellas buenísimas, contando la dieta que siguen de no sé cuántos aguacates y luego hacen unas cosas absolutamente peculiares, pero claro, están muy monas y entonces la que lo ve pues quiere ponerse como ellas, empiezan a hacer eso. Esa imagen tiene una fuerza tremenda, ¿no? Tiene una fuerza tremenda. Entonces hay que volver a las páginas web, y yo de hecho mis informes pongo consulta en la web de la Fundación Española del Corazón. Y sí debo confesar que mis pacientes no están todos bien tratados por dos razones. Uno, porque muchos de ellos se niegan, incluso una se me enfadó un poco, no me puso una reclamación, pero se me enfadó llamándome altanero porque ella quería tener una explicación, porque ella entendía que su dieta era buena, así me lo dijo, ella entendía que con una dieta mejor podía hacer no sé qué, y que luego iba al herbolario, lo de todos, a la levadura del arroz rojo, etcétera, etcétera. Y luego tenemos otras veces que es tal el número de pacientes que te llegan a consulta, que están con SLDL por encima de 116 o por encima de 100, que dicen, yo es que ya no puedo seguir pautando estatinas a todo lo que se mueve, no puedo seguir pautando estatinas a todo el mundo porque es que no voy a acabar la consulta, sí, os lo confieso. Mira, este es un caso que no da tiempo a contar, de un señor que nos ingresó por un síndrome coronario agudo, y este señor tenía pues un padre con enfermedad coronaria precoz, un hermano con hipercolesterolemia, y cuando lo analizamos él tenía un LDL de 187. Este hombre tenía una hipercolesterolemia familiar. 5 años le vieron en consulta por palpitaciones que no eran nada, pero no se le hizo ni una analítica. Otras veces las hacen, pero no se ven. Por esto la titulé Las oportunidades perdidas. El hombre no tenía nada, pero en ese momento en que él va a preocupar al cardiólogo es donde tú puedes aprovechar para hacer prevención y decir, mire, nada, pero aquí hay una cosa que le va a dar un problema serio a lo largo de los años. Y al final, hombre, no fue mal del todo, era una coronaria derecha, pero se podía haber ahorrado empezar con la enfermedad. Yo creo que tenemos que estar más ojo a visor, tenemos que recordar esas 4 cosas que he dicho, sobre todo para los que no os dediquéis a esto, y tenemos que remitir a los pacientes una y otra vez a las sociedades científicas, a las webs de las sociedades científicas. Porque está claro que lo que decimos nosotros a veces nos lo creen y otras veces. Ellos quieren escuchar lo que ya tienen su idea preconcebida, está claro. ¿Alguien quiere preguntar algo?